Buenos días, doctor Buenos Pérez. días, un placer saludarles, buen día. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas. Bien, doctor, bueno, en estos últimos días han pasado muchas cosas en el país. Aparte de la inseguridad que sigue reinando no solamente acá en la provincia del Guayas, sino en todo el país. Yo creo que ningún cantón pequeño o ciudad del país se siente segura con tanta violencia que existe. Pero bueno, vamos directamente primero con el tema de la Asamblea. A su criterio, ¿cómo analizar el trabajo o el comportamiento de la Asamblea durante estos 10 meses casi de que han estado legislando todos los asambleístas de distintos bloques? Bueno, primero un saludo a las ecuatorianas y ecuatorianos que nos escuchan. La Asamblea es un engranaje más de un sistema y podría arriesgarme a decir de un sistema fallido, de un Estado fallido, porque vemos esa crisis se refleja en la penitenciaría del litoral con esa masacre, ese genocidio que se dio en las cárceles del Ecuador. Vemos la crisis que se manifiesta en las calles de las ciudades con la inseguridad ciudadana. Vemos esa crisis que se refleja en los hogares ecuatorianos, la falta de trabajo, el hambre, el desempleo, la juventud sin saber dónde ir a trabajar ni sin saber dónde estudiar. Y una crisis ética, moral que incluso refleja también en lo que pasa con nuestro primer mandatario que apareció en los Pandora Papers y el ex mandatario prófugo de la justicia y el ex mandatario encarcelado por actos delincuenciales y los dos contralores, el uno huido, el otro en la cárcel. Y así podemos tener una larga lista. Y obviamente que la Asamblea no es la excepción. La Asamblea no encuentra su brújula, su horizonte, más preocupados en tratar de quedarse, los unos tratando de votar a la presidenta de la Asamblea, los del CAL, y los otros agarrándose, sosteniendo para no caer, y dentro de eso haciendo acuerdos y pactos con el único objeto de salvar su estabilidad. Entonces, estamos en una situación en donde ya estamos tocando fondo y hemos tocado fondo. Y reitero, la Asamblea no es la excepción. Por algo los niveles de legitimidad están por los suelos. Los ecuatorianos no confían en los señores asambleístas, no confían en el gobierno nacional, no confían en muchos sectores, por lo que hemos sembrado incertidumbre, desconfianza, mentiras, engaño, violencia. Y si hemos sembrado eso, ¿qué podemos cosechar? Eso mismo, pero duplicado. Doctor Pérez, pero todo esto viene por la baja capacidad que creo yo ha tenido la Asamblea en su conducción por parte de la presidenta Guadalupe Llori. Durante los 9 o 10 meses que va a tener en la presidencia, a ella la hemos visto solamente aparecer en 3 entrevistas. Eso demuestra que ella como que le huye a dar una especie de rendición de cuentas en estas entrevistas. Nosotros conversamos con usted, conversamos con otros asambleístas, pero lamentablemente con ella es imposible. Ha dado entrevistas solamente a 3 medios a 1 o 2 medios de comunicación durante 3 veces en 10 meses casi de estar al frente de esta institución. ¿Usted no cree que por allí viene el problema? Sin duda que debe tener está huyendo de los medios de comunicación, pero también supongo que sus tareas legislativas debe ser muy agobiante, debe tener un ritmo de trabajo muy asfixiante, pero sí debería dar espacio para poder dialogar, no con tanta frecuencia, pero sí debería. Creo que la mejor forma de rendir cuentas es a través de ustedes, que son los mejores interlocutores entre lo que piensa el Estado llano, el pueblo y las autoridades, por un lado. Por otro lado, creo que no solamente sería el problema
de quién la preside la asamblea. Igual es el problema no podríamos generalizar de los 137 asambleístas, pero muchos asambleístas están preocupados más en gestionar cargos públicos para sus amigos, para sus familiares, para quienes están cercanos a ellos. Y eso no es la labor del asambleísta. ¿Quiénes serían esos asambleístas, doctor? Conozco que hay asambleístas que pasan más en Carondelet gestionando cargos públicos y por eso les tienen ahí bien apretados. ¿De qué movimiento o de qué partido? Conozco de Izquierda Democrática, de Pachacuti, los mismos socialcristianos que cuando estuvieron en Luna de Miel estaban ahí, sino que después el señor presidente Lasso no les dio espacio, entonces fue una pelea de compadres y Nebot por su lado, Lasso por otro lado. Pero siempre van a mantener cabildeando el señor Rafael Correa, conversando con el señor Guillermo Lasso, con el señor Jaime Nebot. Deberían ser esas conversaciones públicas sobre los grandes problemas del país, sobre cuál es el horizonte que nos espera a los ecuatorianos, de cómo solucionar el desempleo, cómo solucionar la falta de acceso a las universidades, cómo solucionar el problema de los campesinos, ahora mismo de los bananeros, que por esta crisis de esta masacre de Rusia frente a Ucrania, están sin poder vender el banano y cada vez más cae el precio. Los lecheros, los paperos, los cacaoteros, los cafeteros, los arroceros, los productores y los transportistas y los maestros. Un tema complejo, no va a ser fácil indudablemente, pero eso deben ser los grandes problemas nacionales, deberíamos estar preocupados. Y eso, obviamente, quien debe tomar la iniciativa, sin duda, es quienes están al frente del Ejecutivo, quienes están al frente del Legislativo, quienes están al frente del espacio judicial y también quienes hacen el cuarto poder, que se lo ha dicho, y el quinto poder. Pero el quinto poder también es otro lastre, el Consejo de Participación Ciudadana, que una semana está uno, la otra semana está otro, todos salpicados por la corrupción, destituidos, entraron los otros, no saben a quién elegir contralor, a quién elegir vocales del Consejo Nacional Electoral, del Consejo Nacional de la Judicatura, superintendentes y todo. Entonces es una disputa de poder, es una pena que quienes están al frente de los ecuatorianos estén preocupados en captar esos espacios para perseguir a quien hace oposición, a quien hace resistencia y privilegiar a los amigos para que no puedan ir a la cárcel. Es una tristeza, es decir, no hay una brújula. Estamos sin una brújula y eso, reitero, no solamente es del legislativo. No tengo por qué defender el legislativo. Allá ellos, yo me separé precisamente porque no estuve de acuerdo en ser colita de Lasso o ser colita de Correa con estos dos partidos o movimientos políticos que han hecho tanto daño al país, prueba de ello, el uno involucrado en los Pandora Papers y el otro involucrado en el caso Odebrecht y por eso prófugo de la justicia. Es decir, muy difícil con los dos y con los que han hecho gobierno en el pasado. Deberíamos no haber estado haciendo pactos, acuerdos bajo la mesa, sino sí, hay que dialogar, pero todo sobre la mesa, público y sobre los grandes problemas del país. Doctor, ¿usted tal vez se arrepiente de haber dicho alguna vez preferible un banquero que un Rafael Correa? Todo hay que analizar en su contexto histórico. Yo recuerdo que en esa ocasión, previa a manifestar aquella frase, fue una resolución del movimiento Pachacuti, Unidad Popular también que es de izquierda, frente a los juicios que teníamos, 850 criminalizados por la protesta social, muchos medios de comunicación amordazados, no podían hablar, muchos ecologistas tuvimos que irnos a la cárcel, la educación intercultural bilingüe secuestrada, las escuelitas comunitarias cerradas, el Yasuní gimiendo ante ese dolor, esa tragedia de la explotación petrolera, Hondo Mirador, Fruta del Norte, Sacocha, Río Blanco, que estaban a punto de meter las cuchillas para destriparle la naturaleza, los profesores perseguidos, la UNE desaparecido, la CONAIE yendo a perder su sede. Es decir, tuvimos, y encima de eso querían reelección indefinida y querían continuar con los grandes casos de corrupción de Odebrecht, de Sinadiro, entregados al imperio chino, vendiendo el precio del petróleo a $11 el barril, y mientras el pueblo perseguido, sin fuentes de trabajo, huyendo a Estados Unidos, huyendo a Europa, era bien difícil. Entonces, nosotros ahí
podríamos decir. Pero la gente igual está saliendo del país ahora, doctor. Sí, sí, no ha habido una solución. Es que mire usted, el sector más privilegiado durante el gobierno de Correa fue el sector financiero, fue la banca. Y ahora, ¿quién está al frente del país? Es un banquero. Un banquero que nunca va a pensar en el corazón, nunca va a sentir lo que es vivir la pobreza, nunca va a sentir lo que es pueblo, nunca va a sentir lo que es ir a acostarse muchas veces sin merendar, sin cenar, con hambre. Nunca va a entender la tragedia de una madre de familia, por más que hable de la Lorenza, que alguien le dijo, pero si el señor presidente de la República le pregunta cuánto cuesta un litro de leche, no sabe, cuánto cuesta una libra de papas, no conoce, cuánto cuesta un atadito de cebolla, no lo sabe, y peor, no va a saber cuántos, un cachil de arveja, un cachil de maíz, cuántos granitos hay que sembrar, ni cuándo hay que sembrar, si se siembra en luna tierna, en luna llena, en cuarto menguante, en cuarto creciente, no va a saber, o podrá saber de paraísos fiscales, podrá saber de cómo sacar la plata al extranjero, cómo evadir los impuestos, podrá saber de cómo hacer millones de un rato al otro, conocer, podrá saber mucho de esos temas, pero no lo sabe de la profundidad de lo que viven la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, de Guatemala a Guatepeor, de la corrupción galopante de Correa, ahora todavía no se ve tanto, pero ya aparecerá, acordarás, ya aparecerán los grandes negociados en la vialidad, en infraestructura, en muchos proyectos, ya aparecerá. Este gobierno no tiene una autoridad moral para decir, yo vengo a luchar contra la corrupción. Caso contrario, ya hubiésemos recuperado los 7.600 millones de dólares que cada año se hacen humo por evasión fiscal, de acuerdo a lo que dice la CEPAL. Y eso nos da mucha tristeza, que no tenemos una suficiente esperanza de que vamos a cambiar. Por eso creemos de que estos cambios se necesita de toda una generación, y creo que los que van a hacer los cambios es la juventud. Bien difícil que los árboles viejos y torcidos puedan enderezar, pero los jóvenes, creo que los ecologistas, los ambientalistas, los animalistas, los que están pensando en las generaciones venideras, la gente que tiene ética, los que confluyen, lo amalgaman entre la política y la ética, por allá podría estar el camino de salvación. Doctor, muy buenos días. ¿Está usted de acuerdo con las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional? Yo no estoy de acuerdo con las amnistías indiscriminadas. Creo que debían ahí hacer una selección, un escogitamiento, no se debería meter en el mismo saco a todos. Hay gente que ha defendido a la naturaleza y otros que han herido a la naturaleza, entonces no pueden tener el mismo tratamiento. Por eso precisamente hay un juicio en donde tiene que individualizarse la actuación. Y creo que aquí, con el ánimo de salvar la cabeza de la señora asambleísta y con el ánimo de salvar a los amigos, a los panas, a los más allegados, llegaron a un consenso y en el mismo saco, podríamos decir, a todas las personas que están criminalizadas entraron ahí. Por ejemplo, yo conozco muchos defensores del agua, como Onías Muevecela, como muchas personas de acá de Molleturo. Bueno, ya se nos fue Víctor Guayes, que fue masacrado en la penitenciaría electoral. Ellos no son criminales, ellos son defensores del agua, ellos nunca debían estar en la cárcel, nunca debían estar siendo distraídos por la justicia. Pero hay otras personas que los mismos que no conozco bien a plenitud, está bastante lejos del sur, aquellos que han hecho minería ilegal, que se habla en Buenos Aires, y han estado haciendo minería ilegal, pues yo creo que eso es una situación ilegal, ilícita, debieron ser juzgados. Yo mismo podría, a mí me preguntaron muchos, me dijeron, te podemos poner en la lista para conseguir la amnistía por lo de octubre. Les dije, no, yo no, gracias. Yo no necesito que me olviden, que hagan una amnistía a la Asamblea Nacional, que me continúen con los procesos. Si me encuentran un grado de responsabilidad, pues que la justicia me juzgue y me lleve donde tengo que estar. Pero si no me comprueban que he cometido un acto ilícito, pues la justicia deberá confirmar mi inocencia. Yo no acepté que a mí me pongan dentro de la lista de los amnistiados, porque no es justo que este rato se aprovechen algunas personas. Aquí hay inocentes y hay responsables. Los responsables deberían, perdone la redundancia, responder ante la justicia ecuatoriana. Bueno, efectivamente es
de esa forma, doctor, y habría que evaluar. ¿Está de acuerdo usted con la evaluación que se pretendía hacer a los miembros del CAL? Porque de ahí parte todo, ¿no? Se manifiesta que hubo acuerdos para que no haya pues esa evaluación a los miembros del CAL. ¿Considera usted que se debe hacer esa evaluación, que se debe retomar esto? Todos debemos ser evaluados. Como se evalúa a los niños, a los jóvenes, en las universidades, en los colegios. Se evalúa a los profesores. Se evalúa a la fuerza pública. Se evalúa a los empleados públicos. Se evalúa a los alcaldes, a los concejales. Todos, absolutamente todos deberían ser evaluados. Los integrantes del PAN deben ser evaluados. La presidenta de la Asamblea debe ser evaluada. Una cosa es evaluar y otra cosa es tener ya un juicio de valor para un probable destitución, pero de ser evaluados deben ser absolutamente todos, porque si además si la Asamblea está este rato con un margen de deslegitimación gigante, ¿cómo no evaluar? Creo que a la evaluación no hay que tenerle miedo, las críticas son bienvenidas, las evaluaciones ni digamos, creo que es por un acto de legitimidad. Si son padres de la patria, como se les suele llamar coloquialmente a los integrantes de la Asamblea Nacional, deben ser evaluados, más todavía si son autoridades del Poder Legislativo. Bueno, vamos a ver si efectivamente se retoma esta acción que se pretendía pues realizar por parte de los miembros de la Asamblea. Pero bueno, no puedo irme o no puedo darle paso a mi compañero sin preguntarle, doctor Pérez, que se vienen unas elecciones seccionales y cómo está usted en virtud de esas elecciones seccionales. ¿Está trabajando con su movimiento? De pronto usted quizás podría llegar a ser candidato a alguna dignidad o no. A la alcaldía de Cuenca. Podría ser, podría no ser. Nunca hay que decir no he de beber. Hasta podría ser de una junta parroquial de mi parroquia rural que es Tarqui. No tengo problemas, lo asumiría con honor, con humildad. ¿Estaría Yacu Pérez dispuesto a hacer alianzas de pronto? Alianzas con sectores que no han hecho daño al país con gusto, pero con movimientos que han hecho mucho daño al país, que nos han dejado con mal predicamento y la ética por los suelos y que nos han traicionado. Creo que no hay líneas rojas en el que no podríamos nosotros hacer, pero creo que la mejor alianza es hacer con el pueblo, porque ellos sí tienen una conexión, una esperanza, y el movimiento Somos Agua, que estamos activando en las 24 provincias, ojalá podamos inscribir hasta el 23 de abril. Estamos en la minga de recolección de firmas en todo el país y hay mucha conexión, mucha identidad de un pueblo que muchos me han dicho. Estuve este fin de semana en Guayaquil y la gente me decía te robaron, otros me decían te dejaste de robar, otros me dicen debías luchar más, otros me dicen tranquilo, la próxima, y así. Entonces estamos muy activos en la participación de un proceso electoral. Ojalá podamos ahí contar con personas que no tengan rabo de paja, que no tengan actos de corrupción, que no tengan actos que vayan en contra de la ética y de la justicia, como tener más de dos demandas por incumplimiento de pensiones alimenticias, que no tengan violencia intrafamiliar, machismo contra las mujeres, discriminación racial, discriminación hacia la comunidad LGBTI, discriminación económica, en fin. Ojalá podamos contar con personas jóvenes que puedan ser un referente, ser el ejemplo de que en el Ecuador no todo está perdido. Tenemos mucho por ganar, tenemos gente linda, biodiversidad, diversidad cultural, diversidad natural, en todo sentido somos privilegiados. Yo digo que vivimos en un país privilegiado. Lástima que ahora la delincuencia está tan fuerte, tan dura, pero ya pasará y ojalá pronto podamos retornar a un país en donde venga la reconciliación, venga la convivencia pacífica, venga esa minga que siempre nuestros abuelos nos enseñaron, y esa minga se hace con alegría, con mucho entusiasmo, siempre pensando en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Ojalá podamos retomar y recuperar ese optimismo que es, así como la política es connatural al ser humano, también somos unos optimistas por naturaleza, y ojalá retome pronto.
Doctor Yacu Pérez, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Siempre a las órdenes, un lindo día.